Salmo 23. Dice así la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Se pueden usar muchísimas interpretaciones, muchísimas versiones para leer la Biblia, pero en homilética recomiendan que la versión, la traducción que más es leída se use. Entonces usamos la Reina Valera porque a mí me preguntan muchas veces si no uso otras versiones. Usamos para estudiar, para profundizar, pero debido a que es la Biblia en la versión en la que más gente tiene y nos ha sido de bendición, usamos. El tema es los misterios del Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los más conocidos en todo el mundo. Usted se va a una clínica odontológica, a un consultorio, a un lugar, y va a encontrar en un cuadro el Salmo 23 en muchísimos lugares. Así como el 91 también es conocido, pero el Salmo 23, según estadísticas, es uno de los más conocidos, lo que más se ha leído. Y el Salmo tiene dos temas principales. El primero es un concepto llamado bitajón o confianza, y el segundo es la supervisión divina. Este salmo empieza diciendo Salmo de David, que en hebreo es Mismol le David, significa melodía, dando a entender que David no solamente compuso la letra, sino también la melodía. El nombre David significa amado de Dios, pero no solamente David es amado de Dios. Quiero que sepa que cada uno de ustedes también son amados de Dios. Tiene que saberlo. Usted es amado y amada por el Señor. ¿Por qué somos amados? Porque su amor nos alcanzó. Nosotros no estamos en este lugar porque somos las personas más inteligentes de este país, somos las personas más sabias, más preparadas. No, estamos en este lugar porque la gracia de Dios y su amor nos alcanzó. Y por eso estamos en este lugar y somos bendecidos por su gracia. El Salmo empieza diciendo: Jehová, Yahweh, es mi pastor. Aparece cuando busco la palabra Jehová o Yahweh en las versiones hebraicas, aparece el tetragramatón, que viene a ser 4 letras. Cuando Moisés le pregunta a Dios: si la gente me pregunta por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Y traduciendo ya el nombre, que es Yod-Hei, Bao-Hei, ese nombre, lo que Dios le transmite a Moisés, le vas a decir a la gente que yo soy, ese es mi nombre. ¿Por qué yo soy? Porque es un presente continuo. Él no fue, Él no va a ser, no, Él es, Él permanece. Por eso decimos que Dios no fue creado, Dios es, Él existe. Hay cosas que nuestra mente no va a poder comprender. Ir a la raíz de eso es difícil, pero lo único que sabemos según la Escritura es que Él existe y Él es. Y por eso nosotros podemos confiar en ese Dios que vive en un presente continuo. Él es Dios y Él se manifestó a las personas de diferentes formas conforme a la necesidad. Cuando Dios se aparece a Abraham, por ejemplo,
Abraham le conocía como el Elión, el Altísimo, pero él se da a conocer en una forma y le dice: mira, Abraham, yo soy el Shaddai, que nosotros conocemos como el Todopoderoso. Esa es la traducción que hemos escuchado y se refiere realmente al Dios Todopoderoso. Pero la palabra Shah significa pecho. La palabra Shadi significa mi pecho. Y Shaddai significa mis pechos, refiriéndose como si fuera una mujer embarazada, como una mujer que parió. ¿Por qué esa definición de Dios? Porque Dios tenía que revelarse a Abraham y Abraham tenía que entender esto. Dios le estaba diciendo: yo soy el Dios que puede sustentarte. ¿Por qué sustentarte? Porque una madre, lo único que puede sustentar a un niño, a un bebé, son los pechos de la madre, es la leche materna. Y cuando hablo en estos términos, tenemos que ir a ese tiempo. Usted, si en este tiempo analiza, bueno, usted va a decir: pero ¿qué tiene de tan importante si hay Nutrilón, hay un montón de cosas? Pero vaya a ese tiempo donde no había esas cosas y lo único que servía era la leche materna. No había nutrientes, componentes que se vendían, no. Entonces Dios se revela a Abraham y le dice, para que Abraham pueda entender qué tan importante era este Dios, qué puede significar este Dios, cómo de importante puede ser para su vida, le tiene que dar esa comparación. Yo soy como los pechos, como la leche materna es para un niño. De esa forma yo me estoy revelando a ti, Abraham, y yo soy ese Dios, el único que puede sustentarte. Porque si tú no me tienes, no vas a tener sustento y no vas a tener vida. Hasta ese punto Dios tuvo que hablarle en esos términos. Y Dios nos habla a cada uno cuando Él tiene que revelarse en el lenguaje que vamos a entender. Por eso Dios le habló al agricultor. Por eso usted va a encontrar la parábola de la siembra y la cosecha. Le habla a los pescadores con respecto a la pesca en el mar. Y así en distintas formas con respecto a la preparación que cada uno tiene, Dios se da a revelar. Lo que sí el Salmo comienza a manifestar al pastor, que Él es el yo soy, el único que puede sustentar. Ese es el verdadero Dios. David era un pastor que cuidaba de las ovejas. Entonces David hizo este razonamiento: si yo soy pastor y yo cuido a mis ovejas, yo de ninguna manera voy a hacer de que a mi oveja le falte algo. Por eso mis ovejas pueden estar tranquilas, él en su razonamiento, de que nada le va a faltar. Entonces David también hacía un razonamiento con respecto a su persona y decía: si yo a mis ovejas no le hago faltar nada, con más razón, si Dios es mi pastor, viendo ya de esa forma, a mí no me va a faltar nada. Y por eso él escribe: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando nosotros leemos este versículo, indudablemente que por nuestra mente pasa algo, una imagen de un paisaje verde, algo lindo. Usted no me va a negar, cuando dicen lugares de delicados pastos, muchos ya están viendo un monte verde, paisajes. Pero si vamos a ir al contexto de lo que realmente esto fue, le cuento que en Judea, el lugar donde los pastores pastoreaban era un lugar rocoso. Nada que ver con la proyección mental que podemos hacer a veces de que monte verde, flores. No, era un lugar rocoso, un lugar árido, un lugar difícil. Cuando el salmista está escribiendo esto, se está refiriendo a ese lugar porque esa era la tierra de Judea. Pero en eso podemos ver la dimensión de la fe de este muchacho. La dimensión de la fe, porque a pesar de ver un panorama así, no tan vistoso, él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar,
junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, en medio de todo ese desierto, él encuentra delicados pastos, encuentra entre las piedras, encuentra entre las rocas. La fe de David es tan impresionante que a pesar de tener un paisaje de esa forma, porque nuestro paisaje pues es la imagen occidental, sin embargo el desierto de Judea era otra realidad. Pero a pesar de todo, en la fe de David, él encontraba delicados pastos y por medio de su fe, él podía comprender la grandeza de su Dios. Lo que ahora le voy a decir puede ser que nunca lo escuchó, pero para eso venimos a la iglesia, para poder aprender. Usted tiene que saber que los pastores, generalmente en ese tiempo, los pastores generalmente eran las mujeres, no eran los varones. Por eso usted se va a encontrar en pasajes donde se ve a Raquel en el pozo llevando las ovejas, Lea, Rebeca, las hijas de Jetro. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre estaba preparado para la guerra. Al hombre lo agarraban para el tema de la guerra, para pelear, para proteger. Y luego se tenía en cuenta la agricultura, que él trabaje en la tierra. O sea, no era el hombre un candidato primero para ser pastor. Ese trabajo lo hacían las mujeres. Ellas pastoreaban. Para aquellos que consideran que por el lado espiritual, inclusive que las pastoras no pueden ser mujeres, hasta en el ámbito del trabajo, del pastorado, habían mujeres. Pero cuando no había mujeres, los hombres tenían que hacer ese trabajo. O sea, cuando no había hombres, cuando no había mujeres, ella ya vota, vamos a hacer los hombres este trabajo de pastorear. Pero eso era la cultura, era ese tiempo. Versículo 3: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará, me gusta como dice en las versiones hebreas, dice me guiará por círculos de justicia, por círculos. Nosotros sabemos que todo lo que sembramos cosechamos. Hay una tendencia a ir en una forma circular. Lo que usted siembra, cosecha. Es como un boomerang. Lo que usted hace, eso le va a venir. Por eso dice, me guiará por sendas, por círculos de justicia. Porque yo necesito hacer lo correcto, hacer justicia, para que eso, dentro de lo que está establecido en mi vida, en esa forma circular, vuelva otra vez a mí. Por amor de su nombre, que tiene una profundidad, el tema de su nombre. Su nombre es la autoridad, su nombre es el poder. Cuando usted va a ir al palacio, si usted va en nombre del presidente, usted usa el nombre del presidente, a usted le van a dar acceso. Por eso cuando usted usa el nombre de Cristo, el nombre del Padre, el nombre de Dios, usted tiene acceso y facilidades a alcanzar muchas cosas. ¿Qué dijo Jesús? Dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Tiene muchísima importancia el nombre. Es el código que el Señor preparó y nos dejó. Acuérdense que en liberación nosotros usamos autoridad, pero en el nombre se echan fuera espíritus malos. El nombre es tan importante. Por amor a su nombre. Dice, David sabía todo lo concerniente a las ovejas. Estamos en el Salmo 23. Porque eso era lo que hacía. Él era pastor de ovejas, porque él estaba pastoreando, aunque tenga en cuenta que él ya había sido ungido anteriormente. Y eso es lo que pasa con muchos. Dios te unge, Dios te da una palabra, tienes un entendimiento de lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero vos estás trabajando todavía de taxista.
Dios tiene grandes planes contigo. Dios quiere hacer cosas grandes en lo espiritual. Vos como músico te proyectás, ya vivís visitando las naciones, adorando a Cristo, manifestando la gloria de Dios. Pero tu realidad muchas veces es que estás ahí en tu kiosquito, siempre trabajando ahí, ¿verdad? Estás procurando. De repente estás haciendo tu delivery, si ese es tu trabajo, y tenés que llantar y estar en esas cuestiones cotidianas. Esta es tu realidad. Pero David ya fue ungido para ser rey, pero él estaba ahí con las ovejas, sintiendo el olor de las ovejas acercándose a él. De repente rodeado en ese ambiente. Todavía no era lo que el destino final del Señor puso sobre su vida, pero él estaba siendo obediente. Por eso te animo, aunque tú tengas en este momento una realidad que no coincide con lo que Dios puso en tu corazón, lo que te hizo entender, lo que puso en tu mente, lo que te habló el Señor a través de alguien, lo que te reveló, lo que viste en sueños, te animo a que sigas siendo el mejor en lo que estás haciendo, porque Dios en algún momento va a cambiar tu historia. En algún momento Dios tiene que poner un punto de conexión y tiene que elevarte y conducirte a lo que es tu propósito y es tu destino. El tema era que David también, me voy un ratito al caso de José, porque José es un buen ejemplo. José tenía un sueño que Dios le dio y él entendió. Yo dije la vez pasada, ¿por qué él contó su sueño siendo que sus hermanos le odiaban? Lo que pasa es que él estaba segurísimo de que Dios le había hablado, de que Dios le dio el sueño. Y cuando Dios te habla y cuando Dios te da un sueño, Dios te dio una palabra, a ti no te tiene que importar lo que digan los demás, lo que diga la gente, los que se enojan, los que se molestan. No, es como cuando Dios te va a bendecir. Si Dios quiere bendecirte, que te bendigan, no te tiene que preocupar lo que diga la gente ni nadie, porque Dios quiere bendecirte. Lo importante es que Dios te bendiga y te levante. Así también José, en un momento él soñó algo y él estaba en camino a su sueño, pero él se quedó en lo de Potifar y él pensó que en ese lugar ahí se iba a cumplir su sueño. Él se quedó en ese lugar, ya estaba cómodo porque estaba en una posición de autoridad. Pero ¿qué pasa? Él pensaba eso, pero no era lo que Dios realmente quería. Dios quería elevarle más, quería llevarle a lugares más altos. Pero muchas veces queremos estar en esa comodidad. ¿Y qué pasa? Dios tiene que comenzar a permitir que sucedan cosas y comenzó a tener problemas, comenzó a tener dificultades, comenzó a pasar calumnias y era algo desagradable. Pero ¿qué pasa? Cuando muchas veces estamos en un lugar donde no es nuestro destino final, donde no es lo que Dios marcó para nosotros, pero nosotros pensamos que estamos cómodos, que estamos en el lugar que es el lugar, que aparentemente es el lugar, que ya es lo que Dios quiere conmigo, Dios va a comenzar a mover, a zarandear, a mover cosas. Y no te va a gustar, te va a molestar quizás esa incomodidad. Es que Dios no quiere que te quedes ahí. Dios quiere que sigas adelante, porque lo que se viene son cosas más grandes, cosas más buenas, cosas más lindas. Dios te quiere elevar a una posición de autoridad donde seas de bendición para tu familia y para mucha gente que te conoce, así como lo hizo con José. Dios realmente lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Lo que pasa es que hay que creer, hay que esperar y hay que ponerse en las manos de Dios para que eso acontezca. Versículo 4. David está huyendo y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Los judíos, cuando viven en un lugar, sepa esto que es importante, cuando viven en un lugar donde no hay congregación, no hay una iglesia, no hay una sinagoga, no hay algo, ellos le llaman a ese lugar valle de sombra de muerte. Imagínense, si ellos se mudan a una ciudad y no encuentran un lugar donde puedan congregarse, le llaman de esa forma, como el Salmo 23. ¿Por qué? Porque al que no se congrega, ¿qué le pasa? El que no se congrega corre el peligro de morir.
Por eso ellos son muy conscientes, y si no encuentran un lugar donde congregarse, a ese lugar le llaman valle de sombra de muerte, porque ellos necesitan. Yo estudiando el tema de hacer asado muchas veces, me di cuenta de algo, analizando ese tema. Da tanto gusto a veces hacerle a la familia un asadito, ¿verdad? A los amigos. Y de repente usted ve ese fuego, ese carbón que está muy encendido. ¿Qué pasa con esos carbones que están fuego me mete? Están encendidos. Pero por más encendido que esté, si ese carbón se separa, ese carbón puede ser lo más caliente que exista. Pero si ese se separa de la brasa del fuego, ese carbón tiende a desaparecer y a morir. Y eso pasa muchas veces con el cristiano. Podrás tener todo el fuego del mundo, podrás tener la unción de Benigín, todo lo que quieras, pero si vos estás solo y te apartás, es peligroso. Por eso es bueno estar los hermanos juntos en armonía, compartir, estar juntos en la iglesia, venir, estar como hoy adorando y alabando a Dios, porque eso es lo que nos ayuda a seguir adelante. No temeré, versículo 4, mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmo empieza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Él, en lugares de liscados pastos me hará descansar. Está hablando de Él, siempre en Él. Pero en el versículo 4 hay algo impresionante. En el versículo 4 cambia totalmente la forma de enfocar. Dice: no temeré mal alguno. Está hablando de momentos malos, porque tú estarás conmigo. Cuando pasas valle de sombra de muerte, cuando se vienen momentos difíciles, cuando hay tragedias, cuando hay momentos de enfermedad, cuando hay momentos difíciles que vienen y nos golpean, cuando pasamos lo que no queríamos pasar, este Dios que en principio se manifestaba como el pastor, el Señor, cambia totalmente su forma en la gramática y dice: tú estarás conmigo. Porque Él puede estar contigo, pero en los momentos más difíciles, Él es tú, Él es tu Padre, Él es tu amigo, Él es el que está contigo. Es un Dios personal. Por eso en los momentos más difíciles, Él ya no es Él, Él es tú, el que está a tu lado para sostenerte, para ayudarte, para darte fuerzas. Cuando tú dices: yo ya no puedo más, yo no voy a dejar todo, Él ya no es Él, Él es tú. Viene a tu encuentro, viene a abrazarte, viene a ayudarte, viene a sostenerte, viene a levantarte. Y si tiene que hacerlo, te va a levantar con sus brazos como un padre, como un Abba, papito, y te va a sostener y te va a cuidar hasta que tú recobres fuerzas y luego te levantes. Ese es el pastor, el Dios maravilloso que tenemos, que está contigo todos los días para que puedas salir adelante. Tú eres una oveja del Señor, Él es el pastor. Él toma esa actitud cuando tú estás en los momentos difíciles. Deja que Él venga a tu encuentro, te abrace, te sostenga, te haga sentir su presencia, su amor, y Él va a estar contigo, sacándote de esa situación. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En la prédica, tiempo de florecer de la vara, ahí hablamos de que en la vara los padres escribían el destino de sus hijos. Por eso el destino de Moisés era: las aguas nunca lo iban a ahogar. Y cuando él está por cruzar el mar rojo, le dice el Señor: ¿qué lees en tu vara? ¿Qué lees en tu vara? Y en su vara decía que nunca las aguas podrán ahogarle. Entonces en el principio, luego él ya estuvo en las aguas, no le pudieron ahogar. Esa palabra se cumplió cuando era pequeño. Y luego al cruzar el mar rojo,
se está cumpliendo otra vez esa palabra, porque esa palabra tiene fuerza, esa palabra marca la tendencia de su vida. Esa es la palabra profética que los padres escribían en la vara. Pero hay algo que le quiero agregar hoy que todavía no compartí. Cuando Dios, esa vara podía ser de Moisés. Esa vara, David estaba teniendo su vara. Estamos hablando de la vara de David, pero estamos hablando también de la vara de Moisés. Cuando una persona tenía su vara, pero a través de su vara Dios hacía un milagro extraordinario, de ahí en adelante ya no era la vara de Moisés, se llamaba la vara de Dios, porque Dios tuvo que hacer una intervención y Él mismo estar ahí y Él mismo operar un milagro. Y de ahí en adelante, por eso los rabinos, por eso los maestros dicen que se llama la vara de Dios. Por eso hay lugares en los salmos donde dice la vara de Dios, porque David también hizo cosas impresionantes. En su momento era su vara. Por eso dice: tu vara y tu cayado, lo que está establecido, lo que los padres escribieron. Pero cuando Dios hacía el milagro y hacía algo sobrenatural, ya se convertía eso en la vara de Dios. Eso es importante saber. Y la vara tenía un papel muy importante también como pastor. Acuérdese que Jacob tuvo que luchar con un ángel. Jacob era un pastor. Tenga presente esto. Estamos hablando del pastor y las ovejas. El Salmo 23 habla de la vida del pastor. Jacob era un pastor también, estuvo pastoreando. Muchos de los personajes bíblicos pasaron por ese trabajo. Entonces, ¿qué hacía Jacob siempre? Jacob, las veces como pastor, que tenía una oveja rebelde, para que esa oveja no se le escape, no se le pierda, para que esa oveja no se muera, tenía que agarrar y tenía que quebrarle la pierna, tenía que quebrarle en algún lugar, para que esa que era tan acajantá, esa que era tan rebelde, se pueda calmar y pueda estar tranquila y él le pueda cuidar. Entonces tenía que quebrarle la pierna. Eso nos cuesta a veces comprender dentro de lo que es el Dios que tenemos, el Dios amoroso, pero también Dios al que ama disciplina. Y muchas veces, si no vas a cambiar, no vas a corregir tu camino, no va a cambiar tu vida, hay cosas que Dios permite y tienes que ser golpeado. A mí me llama la atención, pero yo quiero que la gente sea tan bendecida económicamente, que muchas veces he visto que hay gente que Dios le bendijo tanto y nunca más vinieron a la iglesia. Entonces Dios, por amor a esas vidas, Dios tiene que medir su bendición y cuidarse, porque a Dios le interesa más la eternidad de esa persona y prefiere más que no tenga tanta abundancia, pero que esté presente en la iglesia, le esté buscando a Dios y esté en el camino del Señor, porque esa persona no ha podido identificar cómo tiene que caminar. Pero pasa muchas veces. Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Dice que hubo una pelea con un ángel. La Biblia habla de eso, se peleó. Muchos hablan de la teofanía. Es un ser angelical, estuvo ahí, no voy a entrar en ese tema. Pero en un momento, ese ángel agarra y le quiebra. Dice que le golpea en el muslo. Y estos años yo trataba de entender, de comprender, tenía muchas explicaciones. Pero en el análisis, en el estudio del tema del buen pastor, me di cuenta que ese golpe que Dios mismo le estaba dando era una enseñanza para él. Y él entendió perfectamente. ¿Por qué? Porque él era un pastor que solía quebrar las piernas de su oveja para que se calme y no sea rebelde, para que no se aparte. Y en ese momento, quien sea, el ángel, la teofanía o quien sea, o Dios, tuvo que hacer lo mismo con él. Y él entendió, porque Dios no quería que él se separe del conocimiento que estaba teniendo acerca de él, de la relación que estaba teniendo con Dios. Él estaba aprendiendo a conocer a ese Dios y Dios no quería que se separe. Y como era tan rebelde y tenía también antecedentes, entonces Dios le tuvo que quebrar. Y él entendió perfectamente, porque él mismo aplicaba en su oficio eso. Y ahí me caí en la cuenta
de que fue tan necesario ese golpe, porque hasta yo en mi estudio muchas veces me decía, ¿qué necesidad hay de romperle? Pero había una necesidad, porque él mismo tenía que aprender, porque él mismo lo hacía y esa misma experiencia él estaba pasando. Un pastor normal tenía, por ejemplo, 100 ovejas. Ese era un pastor normal. Algunos tenían 50, pero acá hay algo interesante. Estos son datos referentes a la vida de los pastores. Tenían, por ejemplo, la costumbre a la noche. Todos esos pastores se juntaban de a 100, de a 50, y todas sus ovejas, todas juntas, metían en una casa, en una hacienda metían. ¿Qué pasaba? Se juntaban, se mezclaban todas. Acá viene lo llamativo. Al día siguiente había una hora X donde se anunciaba y tenían que salir. Y cada pastor salía por un lado, cada uno salía. Y lo impresionante es que cuando el pastor decía, síguenme, cada oveja salía rumbo a la voz de su pastor. Es notable, pero cada oveja iba detrás de su pastor. No había una confusión, por más que estaban todos mezclados ahí como si fueran en un estadio todos juntos. Pero cuando el pastor salía y daba su aviso, sus ovejas oían su voz. Por eso Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque de esa forma, así como en la vida práctica el pastor hacía, también Jesús, Él da su voz y nosotros le tenemos que seguir. Ahora, hay algo también interesante con respecto a esto. ¿Por qué hay una facilidad de poder entender la voz de Dios, la voz de tu pastor? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué una oveja puede entender y conocer? Debido al grado de intimidad que tenía el pastor y la oveja. Por eso el pastor, por eso la oveja podía reconocer la voz de su pastor. No tenía dudas porque tenía intimidad. Trasladando nuestra vida espiritual, nosotros, si tenemos intimidad con Dios, nosotros tenemos también que saber oír la voz de Dios. Si tenemos intimidad con Dios, tenemos que entender cuando Dios nos habla. Le digo algo que puede ser fuerte. El que conoce la voz de Dios, atiéndame bien, el que conoce la voz de su pastor, de Dios, no necesita confirmación, porque conoce tan bien la voz de Dios que no necesita que se le confirme nada. Pero si hay necesidad, pida confirmación. Pero el que conoce, ya escucha, ya sabe, no necesita confirmación. Pero hay partes de la Biblia, por ejemplo, Gedeón puso una señal porque tenía miedo. Él pidió confirmación. Eliezer, el mayordomo de Abraham, que era pagano, pidió también confirmación en un momento. Ahora lo que me llama la atención, por ejemplo, es Ezequías. No sé si alguna vez le prestó atención o escuchó, pero Ezequías, el mismo Dios a través del profeta Isaías le dice, Dios le dice, pedí confirmación, le dice a Ezequías. Y Ezequías le responde, le dice, no voy a tentar al cielo o abajo en la tierra, no voy a tentar a Jehová mi Dios pidiendo señal. Ese Ezequías conocía la voz de Dios. No voy a tentar a mi Dios, no necesito confirmación. Increíble. Hombres así nosotros tenemos que tener en cuenta e imitar su vida de fe, porque él conocía la voz de su pastor. Versículo 5, vaya conmigo, porque vamos acá a introducirnos en cosas que tienen que ver con el tema, pero nos van a ayudar a comprender y quizás por primera vez escuche y gracias a Dios que viene a la iglesia y puede aprender. Aunque usted va a poder después, gracias al equipo de filmación que siempre nos bendice, va a poder volver a escuchar la prédica. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este versículo, quizás muchísima gente habrá dicho siempre, pero
¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto es? ¿Verdad? Y para eso sirve muchísimo el trasfondo cultural, estudiar la cultura. Le cuento que en Medio Oriente, porque eso era cultural de ese tiempo, en Medio Oriente, cuando, por ejemplo, una persona era humillada verbalmente, humillada quizá físicamente o en distintas formas, era avasallada y humillada, esa persona que estaba pasando la injusticia, cuando Dios le levantaba a esa persona y le daba la victoria, le posicionaba en una posición, cuando comienza a cambiar la historia de esa persona que en principio fue humillada, era la costumbre decirle a sus amigos: vengan, vamos a hacer una fiesta. Y se colocaban frente a la casa de la persona que le humilló en su momento, y ellos frente a su casa, frente a su residencia, colocaban las mesas, armaban una gran fiesta, pero ya en esa posición, cuando Dios les levantó, entonces ellos hacían una gran fiesta, farreaban en ese lugar para demostrarle a esa persona que le humilló que Dios cambió su historia, que Dios le levantó, que no es cierto lo que él declaró sobre su vida. Pero eso es algo cultural, algo que está metido en la cultura, y eso lo practicaban, lo hacían. Y por eso dice: adereza mesa delante de mí, porque David estaba teniendo en cuenta lo que era cultural, pero él estaba teniendo en cuenta, aplicando a su vida, porque David estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo. Estaba siendo perseguido por esas personas que eran sus consultores, sus consejeros. Aquellos ahora le comenzaron a dar la espalda. Entonces toda esa gente se venía, pero en algún momento esa persona que era humillada va a ser enaltecida. De aquí sacamos una gran enseñanza. Hermano, quiero que sepa: si alguien te ha humillado, te ha despreciado, en algún momento Dios va a cambiar eso y Dios te va a levantar. El que se humilla va a ser enaltecido. No es solamente eso. Para ti que fuiste humillado en alguna área, quiero que sepas que Dios está preparando mesa para que puedas celebrar, para que puedas disfrutar, para que puedas decir: lo que maldijeron mi vida, los que me odiaron, los que dijeron que yo no iba a salir adelante, Dios prepara mesa para que tú comiences a celebrar frente a ellos. Dios prepara tu negocio, Dios prepara tu empresa. Para aquellos que dijeron que no vas a hacer nada, Dios prepara mesa para ti, para que te puedas levantar y puedas demostrarle a ellos que Dios está contigo y Dios cambió tu historia. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno. Él lo va a hacer. Quiero que le preste atención a lo que voy a decir. Hay bendiciones que solamente vienen a tu vida cuando alguien te humilla. Eso también es un misterio, es un secreto. Si no te humillan, no vas a alcanzar ese nivel de bendiciones. Pero cuando te humillan, ahí hay un nivel de bendiciones, hay una puerta que se va a abrir para bendecir tu vida. Porque Jesús dijo: alegraos y gozaos cuando os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque vuestro galardón es grande. Hay bendiciones. Cuando te maldicen, cuando digan cualquier cosa contra ti, gózate y alégrate, porque hay más bendiciones de lo que tú pensabas que Dios está preparando para tu vida. Versículo 5 dice, seguimos en el versículo 5: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Acá hay algo interesante. Cuando una persona, con respecto a ungir, cuando una persona iba a visitar dentro de la cultura, iba a visitar a un hebreo, usted tiene que saber que frente a la casa de la persona había tinajas llenas de agua, como cántaros llenos de agua.
en ese tiempo y se llamaba vaso de misericordia, porque en ese tiempo no había empedrado, era polvo, era tierra. Entonces la gente pasaba por ese lugar, podía lavarse las manos, podía lavarse los pies, podía tomar agua, podía hacer todo eso. Se llamaba vaso de misericordia. Uno podía hacer de paso, pero también estaba la gente que iba a llegar a esa casa. Y así era el manejo. Cuando llegabas a esa casa y la gente te servía agua, medio vaso, vos tenías que saber, si la gente te servía esa cantidad, que no te van a poder atender, que no sos bienvenido y que mejor nomás ya toma toda esa agua y largate, porque esa gente no te iba a aguantar. Ese era un mensaje cultural. Cuando ibas a una casa y te servían la mitad del vaso, ya sabías, podés tomar, todo bien, pero acá no hay tiempo para recibirte, acá no estamos de humor, acá no te vamos a recibir, así que mejor andate. Cuando venía una persona que era quizás conocida de la familia, era querida por la familia o por el dueño de casa, y esa persona era aceptada, inclusive no solamente querían que se quede, sino que se quede una semana o meses. Esta era la costumbre. Le servían a esa persona el agua para que tome. La persona agarraba la vasija, la copa, dependiendo también del nivel cultural, agarraba la copa y le servía y le hacía rebosar el agua. Tenía que rebosar. No es que le servía lleno, rebosaba. Porque esa persona era bien recibida, era aceptada. Inclusive si se quería quedar más tiempo, se podía quedar. Pero era una señal, era algo cultural. Por eso David dice, mira, quizás Absalón no me reciba, quizás mi gente que antes estaba conmigo me está haciendo la contra, quizás no me puedo ir a esa casa, no me puedo ir, pero en la casa de Jehová yo soy aceptado. En la casa de Jehová mi copa está rebosando, porque Jehová me recibe, porque Dios me recibe. Quizás Absalón no me quiera ver, quizás el pueblo no me quiera ver, quizás mucha gente no me quiera ver, pero en la casa de mi Padre yo sé que soy bienvenido y en ese lugar mi copa está rebosando. Ahí no me rechazan, ahí me aceptan, mi copa está rebosando. Y quiero que sepas también que en este lugar tú eres bienvenido, tú eres bien recibido y tu copa está rebosando delante del Señor, porque eso es así. Ahora hay algo que se me escapó, pero es interesante que lo sepa. Cuando llegaban a la casa, ese vaso de misericordia, esa tinaja, eso se encargaba de servir los esclavos. Los esclavos eran personas que al final, en el concepto de ellos, no servían para nada. Había gente pudiente que tenía un esclavo, que un esclavo tenía que darle el agua a la gente y aparte tenía que sacarle las sandalias, porque sandalias usaban, tenía que sacarle las sandalias y tenía que lavarle inclusive los pies, pero eso hacía un esclavo para recibir a esa persona. Gente más pudiente, la que era más, tenían 2 esclavos. En ese caso, uno se encargaba de sacar las sandalias y el otro se encargaba de darle el agua. Esa era gente más pudiente que tenía, porque era la costumbre tener esclavos que se encargaban de eso. Por eso de ahí surge lo que dice Juan el Bautista. Dice que yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado como lo hace un esclavo en esas condiciones. Yo no soy digno para Jesús de entrar a su casa y de desatar y de hacer eso. O sea, yo no soy ni de eso, porque esos esclavos eran considerados poca cosa, no eran nada. Pero Juan el Bautista se pone en la posición de decir, pero ni eso yo soy capaz de hacer. Sin embargo, Jesús dijo que Juan el Bautista no había hombre como él, no había hombre. Eso lo dijo Jesús. Entonces, en ese lugar, David, en la presencia de Dios, él podía decir, Señor, quizás no me reciban en muchas partes,
pero en tu casa mi copa está rebosando. Unge mi cabeza con aceite, Señor, porque mi copa está rebosando. David está diciendo, quizás yo no soy bienvenido en la casa de otros, pero en la casa del Señor yo soy bienvenido. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas, que en la casa de Dios, en este lugar, tú eres bienvenido. Quizás hay muchos lugares donde no te quieran ver. Quizás eres muy amado, pero puede ser que haya lugares donde no te quieran ya ni ver. Pero en este lugar, en la casa de Dios, los brazos del Señor están abiertos para recibirte siempre. No importa la cantidad de problemas que tengas, no importa los errores que cometiste en la vida, no importa todo lo negativo que en este momento quizá viene a tu mente y se acumularon. En este lugar, Dios quiere derramar sobre tu copa agua limpia, quiere purificar tu corazón, limpiar tu mente, sanarte de toda herida. Él quiere hacer la obra, solamente tienes que venir como un recipiente para que Él pueda hacer la obra. Y para concluir, dice la Biblia, en ese último versículo, en el 6, dice, porque acá hay una conexión importante: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Acá hay una conexión entre el bien, la misericordia, la bendición de Dios y la casa de Dios. Cuando Dios te bendiga tanto, cuando Dios te levante, te dé salud, te dé paz, te dé familia, te dé abundancia, no te olvides de la casa de Dios. De la casa de Dios. Hay personas en la Biblia que Dios los levantó tanto y se olvidaron de la casa de Dios y su vida tuvieron un retroceso. Cuando Dios te levante, que se pueda mantener esa conexión, porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que la bendición que Dios te dé, que deposite sobre tu vida y tu familia, sea para que tú vivas, te congregues, manifiestes tu vida, tu presencia en la casa de Dios. Hay mucho por hacer. Hay que predicar el evangelio, hay que comunicar esta buena noticia. Hay mucha gente sin esperanza. ¿Cómo vamos a hacer? A través de la iglesia, pero para eso tenemos que estar bendecidos en la casa de Dios. Les cuento 3 cosas importantes con respecto al ungimiento, porque vamos a ungir hoy a las personas y vamos a orar. 1, las ovejas solían ser atormentadas por plagas de moscas que depositaban sus huevos en las fosas nasales de las ovejas. Al crecer las larvas, comenzaban a atormentarles profundamente. Para tratar de aliviar esto, ellos golpeaban su cabeza por la roca y se herían. Entonces el pastor le tenía que colocar el aceite para poder ahuyentar esas plagas, porque eso le servía como lubricación para que esas plagas no se aproximen. Hasta en lo espiritual ahí hay un significado. Usted sabe lo que representan las moscas espiritualmente. Entonces el aceite es simbolismo del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para que nuestra casa esté protegida, esté libre, la atmósfera esté libre, esté guardada de toda mala influencia y de todo mal. Se usaba el aceite porque en esa época de apareamiento los carneros se peleaban entre sí para llamar la atención, la supremacía sobre las hembras. Entonces los carneros chocaban unos con otros, se golpeaban, ellos se golpeaban la cabeza. Entonces el aceite, la lubricación, actuaba como un amortiguador para poder evitar que esos golpes sufrieran daños esos carneros. Otro punto, las ovejas, debido a la lana, muchas veces se quedaban atoradas en la zarza y el aceite actuaba como cicatrizante cuando las ovejas tenían heridas. O sea, el aceite se usó siempre como medicina. Vamos a hacer un simbolismo. El Espíritu Santo representa el aceite. El aceite es el Espíritu Santo en términos de simbología. Nosotros cuando oramos y pedimos que el Espíritu Santo ministre tu vida y comience a sanar toda herida,
tienes que tener la fe de que Él lo va a hacer, porque usted tiene que saber que el aceite era efectivo, era medicina y sigue siendo. Así también el Espíritu Santo sigue haciendo en este tiempo. Ahí donde está, quiero que incline su rostro. El Señor es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas. El Señor desea que oigamos su voz y la comprendamos, la entendamos, que nadie nos engañe, que conozcamos su voz. Por eso en esta mañana has venido a este lugar, para seguir conociendo al pastor.